Noruega y Dinamarca se convierten en los oráculos de la situación pandémica que podría venirse para Europa. Dinamarca hoy día es el epicentro de Omicron, la nueva variante del coronavirus registrada por la OMS el pasado 26 de noviembre. ¿Cuál es la situación actual de Dinamarca? ¿Qué está pasando con Noruega? En este video vamos a analizar la situación que se está viviendo en estos países y que podría ser el inicio de una situación grave que podría estar experimentando Europa en los siguientes días. En este video vamos a hablar sobre la situación de Dinamarca como epicentro de Omicron y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la situación que vive Europa con respecto a la variante Omicron. En los pasados días ya Dinamarca se ha convertido en el epicentro de la variante Omicron y hoy día vamos a analizar qué es lo que significa ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. No se olviden que las membresías del canal están habilitadas y en la parte inferior usted podrá encontrar el botón unirse y de esta manera acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que la variante Omicron siga avanzando. Se han registrado ya alrededor de 50 países con la presencia de esta variante. Sin embargo, todavía queda la incertidumbre de definir si será una variante agresiva o no en relación a la variante Delta. Los indicios mencionan que sería menos agresivo, dado que la ola que está enfrentando Sudáfrica, su cuarta ola, no ha registrado una mortalidad al momento como lo ha visto Delta. Sin embargo, queda bastante importante aclarar de que la variante Omicron sí ha registrado fallecidos y sí ha registrado casos de neumonías, sino la diferencia es que en un menor porcentaje. En base a ello, y pese a las dudas que todavía se tiene con esta variante, con respecto a cuál será su evolución, tenemos que mencionar que existen ya dos teorías importantes sobre su origen. Uno sería de la persona inmunosuprimida como una persona con VIH, tomando en cuenta que el SIDA es una de las enfermedades que se encuentra en 1 de cada 5 personas en Sudáfrica, según reportes oficiales. Y otro punto muy importante es que en una reciente investigación estaría mencionando que el origen de la variante Omicron pudo ser un origen híbrido entre un virus del resfriado común como el coronavirus alfa 229E y sobre todo la unión con el SARS-CoV-2, lo que hubiese originado a esta variante Omicron. Independiente del origen de Omicron, hoy en día Dinamarca y Noruega se han convertido en los oráculos que podría verse en los próximos días Europa. Es muy importante que Dinamarca al momento ya registra 261 casos detectados de Omicron y las autoridades sanitarias comunicaron que 78 casos más que la cifra publicada el domingo pasado. Esta situación es bastante preocupante, sobre todo porque Dinamarca en el mes de septiembre de 2021 había declarado de que prácticamente la pandemia había terminado. Las restricciones como lo que era distanciamiento social, el no reunirse y el uso de mascarillas fueron eliminados totalmente de Dinamarca. Y esta situación ha traído que las personas bajen la guardia y hoy en día con una nueva variante del coronavirus ha conllevado a que los casos se incrementen masivamente. Hoy día Dinamarca enfrenta una situación bastante agresiva. Prácticamente enfrenta una cuarta ola de COVID-19 con incremento de casos de más de 5.000 infecciones o infectados por día. Una situación que no ha visto a lo largo de la pandemia. Por otra parte, recordemos que Dinamarca estaría enfrentando esta ola no por Omicron, sino sobre todo también por la variante Delta y o por la subvariante AY4.2. Igualmente, Noruega constituye un problema hoy en día con respecto al epicentro de Omicron, tomando en cuenta que Dinamarca y Noruega prácticamente son países que se encuentran limítrofes. Y en base a ello es que una cena de empresa de Navidad en Oslo habría convertido a Dinamarca en el epicentro de Omicron en Europa. Hasta el momento se han confirmado que la mitad de los asistentes al evento, al que solo podían acceder empleados vacunados y con test negativo, han dado positivo para COVID-19, incluido 12 contagios de la nueva variante, pero podrían ser más.
Las autoridades están viendo la posibilidad de tener al menos 60 personas infectadas con la nueva variante durante la cena, lo que representaría el mayor foco de infección detectado hasta hoy fuera de Sudáfrica. Esto lo aseguró el doctor Peter Avistland del Instituto Noruego de Salud Pública. Es importante entender que Dinamarca se convertiría en el epicentro de Omicron, registrando un mayor contagio que el mismo Sudáfrica. Y esto porque se realizó una actividad en donde supuestamente las personas estaban vacunadas y con pruebas negativas, sin embargo se contagiaron y sobre todo de la nueva variante. Esto marca la importancia de que nosotros no debemos bajar la guardia. Y esto se va a ver para muchos países, sobre todo en Sudamérica, en donde por las fiestas de Navidad muchas personas están pensando ya reunirse. Y miren ustedes el caso que se ve hoy día en Dinamarca. Una cena de Navidad en Oslo conllevaría a que más de la mitad de las personas asistentes estén hoy día contagiadas, el mayor foco visto fuera de Sudáfrica de la variante Omicron. Es por ello que Dinamarca hoy en día es el epicentro de la variante Omicron y probablemente va a ser la ventana de lo que va a ingresar a Europa en las siguientes semanas. La situación de Europa actualmente es delicada. El mundo enfrenta una cuarta ola de COVID-19 y Europa es uno de los epicentros. Las situaciones como en Austria, Alemania, Francia, Lituania y últimamente sumándose a ello, situaciones como la de Bélgica y Dinamarca estarían complicando la situación sanitaria de Europa. Dinamarca ha optado nuevamente por las restricciones, el uso obligatorio de las mascarillas, el trabajo en casa y lo más importante, no reuniones sociales. Es una situación importante que se está tomando en el país. Sin embargo, ya la tasa de contagios de COVID-19, variante Delta y variante Omicron ya estarían avanzando. Es muy importante que las restricciones se han vuelto a dar y sobre todo esto para tratar de limitar el avance de las variantes del coronavirus. Hoy en día, hablando de la variante Delta, de la subvariante AY4.2 y de la variante Omicron. Las autoridades indican que podemos frenar el avance de la nueva variante acelerando la vacunación, pero en algún momento ya va a ser imposible parar su avance. Noruega, en la última semana, al igual que Dinamarca, está atravesando una ola récord de contagios. Desde el inicio de la pandemia, que han superado hoy en día los 5.000 infectados en un solo día, con más de 518 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Las restricciones se han vuelto a establecer en Dinamarca. Es importante tomar en cuenta que Dinamarca cuenta con un 76% de la población vacunada con doble dosis, pero esto no significa que pueda parar el avance de la nueva variante. En el país escandinavo, desde el mes de octubre, la vacuna entre 5 y 11 años se ha establecido y el 16.5% de la población ya ha recibido una dosis de refuerzo. Es importante entender y estar evaluando qué es lo que puede pasar con Dinamarca. Lamentablemente, si hoy día Dinamarca es un foco no solo de epicentro de Omicron, sino también de variante Delta o subvariante AY4.2, esto es peligroso. Porque Dinamarca podría constituir un foco para originar una variante híbrida entre probablemente Omicron y Delta o quizás Omicron y la AY4.2. Situación que realmente empeoraría la condición de la pandemia. Debemos estar atentos, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la situación alarmante que está viviendo Noruega y Dinamarca. Para muchos expertos, hoy en día el oráculo de la pandemia para Europa constituiría Dinamarca y Noruega. Los casos de Dinamarca están batiendo cifras récord con más de 5.000 contagios por día. Es importante que una de las situaciones que había llevado a que Dinamarca se convierta hoy día en un epicentro de Omicron ha sido una cena de Navidad realizada en Oslo. Esa cena ha constituido la presencia de empleados que estuvieron vacunados y con pruebas negativas, pero que sin embargo más de la mitad han salido infectados. Ello ha conllevado a que Dinamarca hoy en día sea considerada como un epicentro de Omicron. Y la situación es bastante preocupante porque en Dinamarca no solo está presente Omicron, sino está Delta y la subvariante AY4.2, que de estar juntas las variantes podrían crear virus híbrido y esto complicar la pandemia. Es muy importante estar atentos a la evolución y tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo,
No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.